Fuiste trabajador en 2025, esto te puede interesar. Si tuviste más de un patrón, recibiste rentas o honorarios o tienes tu negocio, es necesario que presentes tu declaración anual. Y ojo, aunque no estés obligado, puedes recuperar tu dinero. Si quieres saber un poco más de la declaración anual de persona física, te invito a que veas este episodio. El buzón tributario es el mensaje que menos quiero recibir en mi teléfono. El SAT en estos últimos años viene muy recaudador, no solo con las personas morales, sino con las personas físicas. Tengo mi cuenta fiscal y la no fiscal. Eso no existe, ¿no? Estás gastando más de lo que estás ingresando. Esta es la famosa discrepancia fiscal. ¿Qué pasa si no presento una declaración? Pues es muy fácil detectar que alguien no está cumpliendo con su obligación fiscal, ¿no? ¿Qué errores pudiéramos evitar nosotros para no tener problemas? Yo quiero dormir tranquilo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Miguel González Tamayo y soy su nuevo host de este renovado TGCast de Tergum Global. La verdad es que estamos muy emocionados, sobre todo yo. Primero, agradecerles al equipo de Tergum Global por la invitación a ser el nuevo host de este podcast, que la intención es tener pláticas con nuestros expertos de temas que seguramente a ti y a mí a veces nos quitan el sueño. Hoy tengo el gusto y el placer de presentar al maestro José Armando Pérez Ramos, socio director de contabilidad de la firma Tergum Global, contador público por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en estudios fiscales por la Universidad de Guadalajara y maestro en tributación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría fiscal y administración financiera. Fue coordinador del área de asesoría fiscal en Tergum Global, contralor en Budget México, socio director del despacho Saller Administración y Finanzas y es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Puebla. Con una trayectoria que integra práctica contable, por supuesto gestión financiera y consultoría fiscal, pues para mí es un honor y un gusto presentar al maestro José Armando Pérez Ramos, mi querido Armando, para los amigos, que seguramente hoy nos va a quitar muchas telarañas de la cabeza en el tema que tenemos hoy, que es declaración de persona física. Mi querido Armando, bienvenido. Muchas gracias, estimado Pepe. Pues un gusto acompañarlos el día de hoy y esperemos poder aportar y solventar algunas dudas que son muy comunes en estas fechas, sobre todo. Seguramente así será. La realidad de las cosas es que pues tú sabes que el SAT en estos últimos años viene muy recaudador, no solo con las personas morales, sino con las personas físicas. Y pues ahora estamos justamente en boga del tema de la declaración, ¿no? La declaración anual de personas morales pues está a unos días de terminar y seguramente pues vendrá posteriormente la de persona física. Y entonces entramos de una vez en materia y te quisiera preguntar ¿cuál es la fecha límite para presentar la declaración de persona física 2025? Qué buena pregunta, Pepe, para empezar, ¿no? Como bien comentabas ahorita, pues es una fecha en la que el SAT últimamente, con esos medios electrónicos de los que dispone, ha enviado una cantidad de correos y de recordatorios masivos a las personas físicas, a las empresas, y esto genera cierta incertidumbre de, oye, ¿ya se me venció la obligación fiscal? Recordemos que por disposición en la ley de renta, la obligación de presentar la declaración anual para personas físicas es durante todo el mes de abril. Esto nos lleva a que el 30 de abril pues, sea la fecha límite para presentación de esta declaración, ¿no? Ok, buenísimo. Pues mira, creo que lo tienen más claro ahora. Y otra telaraña, seguramente un mito, una realidad de este tema de la declaración. ¿Quiénes estamos o están obligados a presentar declaración? Yo tengo mi sueldo y salario, ¿estoy obligado a presentar declaración? ¿No estoy obligado? Mira, esta es una pregunta mucho más compleja. Okay. Al contrario, yo te diría, todas las personas físicas que hayan obtenido ingresos están obligadas. Okay. Ahora sí, podemos buscar algunas facilidades administrativas o exenciones de la declaración que nos permiten las leyes o disposiciones fiscales. Por ejemplo, sueldos y salarios. En estricto sentido, han percibido un ingreso durante el ejercicio fiscal, pero la ley de renta prevé supuestos donde no están obligados a presentar. ¿En qué casos? Cuando sus ingresos no hayan superado los 400,000 pesos. Es el primer supuesto de exención. Okay. Segundo, pueden combinarlo con algún otro tipo de ingresos como son ingresos por intereses. En este caso, si los intereses reales no superaron los 100,000 pesos, también pueden quedar relevados de presentar la declaración anual. Okay. Por otro lado,
si tú eres un asalariado o solamente obtuviste ingresos por un servicio personal subordinado, pero tuviste cualquier otro tipo de ingresos, muy probablemente sí estés obligado a presentar tu declaración anual. También vas a estar obligado si durante el año fiscal tuviste 2 o más patrones de manera simultánea o dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre con determinado patrón. ¿Por qué te va a generar esta obligación? Porque entonces tu patrón no te realizó el ajuste anual de impuesto y por tanto tú vas a estar obligado a presentarla para en ese momento pagar el diferencial de impuestos que hayas por los ingresos que hayas obtenido, ¿no? Ok, a ver, déjame hacer una pausa justamente en este último ejemplo que ponías porque me parece que es lo que pues en la práctica pasa mucho, ¿no? Yo tengo 2 trabajos o cambio de trabajo durante el mismo año fiscal y es muy común que el SAT envíe una carta de invitación que la verdad es que a la gran mayoría de la gente nos espanta, ¿no? Claro. Dices, ¿no? Buzón tributario es el mensaje que menos quiero recibir en mi teléfono y me llega, ¿qué hago? ¿Qué hago? Presento declaración, normalmente ya viene, me parece que precargada, no viene precargada, pago, no pago, ¿quién está obligado a pagar? ¿Mi expatrón? ¿O cómo es un poquito el tema? Explícanos. Claro que sí. En estricto sentido, sí, como te decía, si tuviste 2 patrones o dejaste de elaborar antes del 31 de diciembre, sí estás obligado, independientemente del volumen de tus ingresos, a presentar tu declaración anual. ¿Cuál es la recomendación? Para todas estas personas físicas que nos dedicamos a laborar en alguna empresa y ya sabemos que dejamos de trabajar o estamos trabajando para 2 patrones, bueno, es momento de empezar a buscar estas famosas deducciones personales a las que tenemos derecho para contrarrestar el efecto del impuesto y en el mes de abril, pues lejos de tener un impuesto a cargo, al contrario, tengamos un impuesto a favor, el cual pueda ser solicitado en devolución. Ok, a ver, ahí me resurgen 2 dudas. ¿Todas las facturas son deducibles? Las que yo como persona física, gasolina, compra no sé, en Office Depot, etcétera, etcétera, ¿son deducibles? Bueno, también es una pregunta muy interesante. Tendremos que diferenciar 2 tipos de personas físicas. Aquellos que realizan alguna actividad empresarial, una actividad de negocios, y aquellos que únicamente obtienen ingresos por sueldos y salarios. Okay. ¿Va? Las primeras deducciones, llamadas deducciones autorizadas, son las que están relacionadas con una actividad empresarial. Ejemplo, si tú te dedicas a un negocio, todos los gastos que estén directamente relacionados para la ejecución de ese negocio van a ser deducibles del impuesto sobre la renta que te cause esa actividad empresarial. Okay. Por otro lado, todas las personas físicas, principalmente las personas de sueldos y salarios, son susceptibles de aplicar deducciones personales no autorizadas. Estas deducciones personales solo se aplican en la declaración anual, tienen ciertos requisitos en cuanto a la forma de pago y topes establecidos algunas. ¿Para qué? Pues para que también lo puedas compensar o acreditar contra tu impuesto anual. Ok, no, pues creo que nos queda un poquito más claro. El tema de los gastos médicos, porque también es creo que una pregunta muy común que pudiéramos tener las personas físicas. ¿Tengo mi seguro de gastos médicos o tengo mi seguro de auto? ¿Es deducible? ¿No es deducible? ¿Qué hacemos con ello? Porque entiendo que tiene que ver que sea estrictamente indispensable, pero si mi auto lo utilizo para ir al trabajo y de regreso, ¿es indispensable o no lo es? Mira, como te decía, justamente, si tú tienes una actividad de negocios, una actividad empresarial, todo lo que se relaciona a ella va a ser deducible para esta actividad. Okay. Por tus ingresos por salarios y por tus demás ingresos, también puedes aplicar esas deducciones personales y están muy bien enlistadas en la ley de renta, para lo cual tenemos que irnos al artículo 150 de la ley de renta, el cual y 151 nos van a enumerar los ciertos requisitos que deban de cumplir y cuáles son las deducciones autorizadas. Hay otro tipo de deducciones que no van a encontrar en la ley de renta, que fueron publicadas a través de un decreto de estímulos y beneficios fiscales, como son las colegiaturas. Entonces, estas en conjunto se denominan deducciones personales y tienen topes, ¿no? Muchas de ellas son hasta el 15% de tus ingresos o 5 veces la UMA elevada al año. Tampoco es que podamos meter toda la cantidad que querramos de deducciones personales y obtenernos saldo a favor. Están topadas. Por supuesto. En el caso de las colegiaturas, tienen sus propios topes y requisitos dependiendo del nivel educativo, desde preescolar hasta nivel bachillerato. Ok. Oye, Armando, y retomando el tema de los 2 patrones, ¿qué pasa si yo tengo mi trabajo
pues diurno, cumplo mi trabajo, pero estoy contratado en otra empresa para prestar un servicio profesional independiente, digámoslo así, y me pagan por los famosos asimilados a salario, los asimilables a salario. ¿Se considera que tengo dos patrones? Es correcto, se considera que tienes dos ingresos. El término asimilados a salarios, como tú decías, es un servicio personal independiente, pero para efectos de la retención se le da el tratamiento de trabajador, solamente para efectos de la retención. Esto no da origen a que este contratante te vaya a pagar prestaciones sociales o algún otro tipo de beneficio, ¿no? Simplemente te va a pagar este honorario, el cual por facilidad se puede dar tratamiento como si fueras asalariado para retenerte el impuesto, pero sí te haría sujeto obligado a presentar tu declaración anual. Ok. Y también tocaste un tema interesante, el tema del saldo a favor de impuestos. Claro. Digo, es común y sabemos, los que estamos un poco más inmiscuidos en el tema fiscal, contable, que es un caos y un problema que a las personas morales les devuelvan su saldo a favor, por ejemplo, ¿no? La verdad es que el SAT pide ciertos requisitos interesantes e importantes. Si yo como persona física tengo un saldo a favor, ¿vale la pena pedirlo? ¿Cuándo entra y cuándo no? Digo, son como dudas puntuales que a mí me van saliendo, decir, bueno, tengo un saldo a favor de todo lo que facturé, que sí fue estrictamente indispensable contra lo que tengo que pagar, tengo un saldo a favor. Lo pido en devolución, se está devolviendo, no está devolviendo, me van a requerir algo más de información, es abrirle las puertas al SAT a que me vengan a hacer una auditoría. Digo, te hago preguntas que seguramente nuestros amigos en el público tendrán. Claro, mira, voy a hacer dos puntualizaciones en lo que acabas de comentar. Las deducciones autorizadas, a diferencia de las deducciones personales, estas sí tienen que ser estrictamente indispensables. Okay. Las deducciones personales no, por eso está el término de personal, Claro. No están relacionadas con la actividad. Eso quería hacer esa puntualización. En un segundo momento, por supuesto que puedes solicitar y debes solicitar tu saldo a favor en devolución, si es que este es importante para tus finanzas personales, o de lo contrario, si tú tienes proyectado que a través de tus actividades empresariales vas a tener un impuesto a cargo y el proceso de devolución se te hace un poco engorroso, bueno, también tienes la opción de solicitarlo para aplicarlo contra estos futuros pagos de impuestos, ¿no? Ok, para poder, digamos, matarlo, ¿no? Exactamente, Okay. ¿no? Lo que debemos de tener listo para solicitar el saldo a favor son los siguientes documentos. Primero, verificar que tengas bien cuadrados y bien amarrados todos tus ingresos, todos tus CFDIs. Estos ya se encuentran disponibles en el repositorio del SAT. Por cierto, si entras en estos días a querer recuperarlos, probablemente por el tráfico de la página va a ser un poco difícil. Pero ahí están disponibles todos los CFDIs emitidos y recibidos. ¿Qué otro documento vas a necesitar? Tus estados de cuenta, para verificar que hayas cumplido con el requisito formal del medio de pago. Las facturas de deducciones personales pagadas en efectivo no son procedentes. Por tanto, sí tienes que cerciorarte de que hayan sido o hayan cumplido con estos requisitos. También tener a la mano pues tu firma electrónica, si es que vas a solicitar el saldo a favor cuando exceda de 10,000 pesos, y tu contraseña. Hay que verificar que estos estén vigentes y puedas accesar a las páginas del SAT. También vas a necesitar tu cuenta bancaria con tu cuenta clave para la solicitud de la devolución. Si tú te cercioras que todos estos documentos y las deducciones que vas a aplicar son procedentes, sin ningún problema puedes optar por la devolución. Ok. Bueno, pues creo que vamos aclarando un poco de estas dudas y bueno, voy a entrar como un poco en el tema de mitos y realidades, que lo que seguramente nosotros como personas físicas tenemos, ¿no? La primera que quiero tocar, creo que es un régimen en el que la intención de la administración fue pues tener más contribuyentes, ¿no? Que es el régimen simplificado de confianza, el famosísimo recibo. Es creo que una nebulosa extraña porque tiene muchas reglas, claro, en donde en un principio no estaban muy claras. Entonces quisiera ir como pues desmenuzando un poquito este régimen, ¿no? Del reciclo. Entiendo que el reciclo no es para todos, porque si tú eres socio y accionista pues ya no calificas para, ¿no? El tema de los ingresos, Armando, ¿qué pasa si yo soy reciclo y este año pues me fue muy bien, gracias a Dios, y facturé más de 3 millones o tuve ingresos por más de 3 millones de pesos? ¿Automáticamente el sistema me va a poner como persona física con actividad empresarial o qué pasa? Claro, qué buena pregunta, Pepe. Primero definamos quiénes pueden optar por este régimen. Sí, está perfecto, sí, ¿no? La ley de renta en sus artículos 113G, H, I
pues nos define todas las condicionantes, todas las reglas para quien pueda tributar en el régimen simplificado de confianza. Y efectivamente uno de los impedimentos es que no sean socios en alguna otra sociedad, valga la redundancia, ¿no? Claro. Segunda, que sus ingresos no hayan excedido en el ejercicio 3.5 millones de pesos. Okay. Pero ese cuestionamiento pues, se hace a priori. No sabemos si al final del ejercicio fiscal efectivamente va a rebasar el tope de los 3.5 millones. Por tanto, en el momento en el que los rebase durante el ejercicio fiscal, vamos a suponer que fue en el mes de septiembre, pues él estaría obligado a cambiar su régimen y a presentar las declaraciones complementarias por los meses, en los que haya estado obligado, okay, y pagar el impuesto en el régimen general. Esto es para que en la declaración anual no le genere un impuesto exorbitante, sino que ya a través de los pagos provisionales haya podido abonar al impuesto anual. Ok, y una vez que ya pasaste, digamos, en este supuesto, hice mis complementarias mes a mes, pagué mi impuesto, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no vuelvo a hacer reciclo el siguiente año fiscal, ¿o sí? Ha habido facilidades administrativas donde al siguiente ejercicio, si tú estimas que no vas a rebasar los 3.5 millones, okay, puedes volver a tributar en el régimen simplificado de confianza. Okay. Otra aclaración, el reciclo no está obligado a presentar declaración anual conforme a la facilidad administrativa que se otorga en la resolución miscelánea fiscal, específicamente regla 3.13.7, donde quedan relevados de esta obligación. ¿Por qué? Porque los pagos que se hacen en este régimen tienen carácter de pago definitivo. Okay. Recordemos que la ley de renta divide en 9 capítulos, bueno, en el título cuarto, que está específico para personas físicas, en 9 capítulos los diferentes tipos de ingresos que puede tener una persona. Okay. El capítulo primero, por ejemplo, son todos los sueldos y salarios y en general por un servicio personal subordinado. El segundo, actividad empresarial en sus distintos regímenes. Tercero, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, pago de dividendos, premios y sorteos y otro tipo de ingresos. En estos 9 engloba todos los ingresos que pueda tener una persona física. Ahora, hay que ver por cada capítulo si tienes alguna facilidad administrativa para quedar relevado de no presentar esa declaración anual. ¿En qué caso se da mucho? Cuando el pago tiene carácter de definitivo, donde el retenedor ya enteró su impuesto por ti y ya tuvo carácter de definitivo. Casi siempre en esos casos la autoridad ya te releva de presentar la declaración anual. Correcto. No, pues miren qué interesante. La verdad es que le iba a preguntar si era necesario contratar un contador. Digo, aquí está la respuesta. La realidad de las cosas es que siempre a mis amigos, a mis clientes, les digo que se asesoren bien, ¿no? Que se involucren. Entonces, creo que sí es necesario, pues, tener un experto, ¿no? Un experto que te pueda ir acompañando, pues, sobre todo en el tema de la declaración, que es tan importante, y sobre todo en estos últimos tiempos en donde la autoridad pues está muy recaudadora. Armando, te quería preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si vendí mi casa en 2025? Ya el notario me hizo mi retención de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Estoy obligado a pagar más impuestos? ¿Cómo es este tema de una venta inmobiliaria en la presentación de la declaración anual? Qué buena pregunta, Pepe. Como te decía, la ley de renta pues va tipificando en estos capítulos del título cuarto los distintos tipos de ingresos que puedes tener. Okay. Y justamente en el capítulo cuarto nos ubica en los ingresos por enajenación de bienes, donde efectivamente en el momento que tú vendes un bien inmueble, el fedatario público a través del cual se lleva a cabo esta transacción está obligado a retenerte el impuesto, y esta retención tiene carácter de pago provisional. Por tanto, sí estás obligado a presentar tu declaración anual. Okay. También hay que ser conscientes de que no siempre te va a generar un impuesto a cargo. Muchas veces la casa habitación, sobre todo, tiene una exención de 750,000 UDIs. Okay. Entonces, puedes ser sujeto de esta exención y no pagar un impuesto en tu declaración anual. Ok. Pues interesante. Y me voy a meter en otro mito, que ahorita tú seguramente lo harás realidad. ¿Qué pasa con este tema de las donaciones entre consanguíneos, entre hermanos? Me han salido muchos videos en Instagram. No, es que si tú le donas a tu hermano no estás obligado a presentar tu declaración. Si le donas a tus hijos, a tus padres. Creo que va cambiando conforme la relación consanguínea. ¿Nos puedes dar un poquito de luz en ese sentido? Por supuesto, Pepe.
Mira, los ingresos exentos están enlistados en el artículo 93 de la Ley de Renta. Ahí tenemos que verificar si el supuesto en el que yo estoy cayendo está tipificado en el artículo 93 y soy sujeto de esta exención en materia de renta. Independientemente de que sí sean exentos, si estos donativos o cualquier ingreso exento supera los 500,000 pesos anuales, sí estás obligado a presentar como dato informativo claro estos datos en tu declaración anual. No quiere decir que te va a generar un impuesto a cargo, simplemente estás obligado a informarlo. ¿Va? En el caso de los donativos entre cónyuges, están totalmente exentos, sin tope alguno. Asimismo, entre ascendientes o descendientes en línea recta, pero sí nos pone la condición ante la Ley de Renta, siempre y cuando estos no sean donados de manera paralela a otros descendientes. Es decir, si tú le donaras a tu papá con el objetivo de que él después los done a tu hermano, pues ahí estarías cayendo en el supuesto y no estaría exento ese ingreso. Creo que va quedando mucho más claro este tema sobre todo el tema de las donaciones. ¿Y qué pasa con el tema de los mutuos? ¿No? Porque es muy común que yo pedí un préstamo o bien presté, ¿no? Evidentemente, pues de entrada pues hay que tenerlo perfectamente documentado con un contrato de mutuo, ¿no? Con interés. Pero, ¿qué pasa? ¿A partir de cuánto estoy obligado a presentar declaración? ¿Tengo que informarlo? ¿No tengo que informarlo? ¿Qué pasa? Qué buena pregunta, Pepe. Mira, estos famosos préstamos tendríamos que ver a dónde van a ser aplicados. Si son parte de tu actividad empresarial, es decir, estás recibiendo un préstamo para financiar tu negocio, evidentemente estos ya van a formar parte de los registros contables, ¿sí? Si tú eres una persona física que no tenga actividad empresarial, ejemplo, sueldos y salarios únicamente, sí estás obligado a presentarlo únicamente como dato informativo cuando en el ejercicio fiscal de manera única o en conjunto con otros préstamos hayan rebasado 600,000 pesos. Repito, esto solo es con carácter de informativo. Los préstamos no son ingresos acumulables, por tanto no te van a generar un impuesto. Buenísimo. Y vamos, yo creo que con la más polémica de todas, con la que todos mis amigos me preguntan, el tema del efectivo. ¿Qué pasa si yo soy persona física y voy y pago mi tarjeta de crédito en efectivo? ¿Qué pasa? El banco está obligado, porque unos decían que eran 10, unos dicen que son 7, unos dicen que son 3,000 pesos. Creo que a partir del tema de PLD ha ido cambiando, ¿no? Claro. De entrada, mi recomendación es, pues el efectivo úsalo para tu gasto corriente, porque es muy complicado subirlo al sistema bancario, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto, Armando? ¿Qué pasa si yo voy y pago mi tarjeta de crédito por 25,000 pesos? ¿Es peligro de un tema de una revisión? Claro, qué buena pregunta. Mira, justamente a raíz de todo este fortalecimiento que ha habido en materia de prevención del lavado de dinero y sobre todo por las instituciones bancarias, se ha satanizado mucho el uso del efectivo, ¿no? Hay que partir de que no está prohibido el manejo del efectivo en México, ¿sí? Por tanto, si tú tienes cómo comprobar el origen fiscal del efectivo que estés usando para ingresarlo al sistema bancario, independientemente para qué lo estés utilizando, no tendrías por qué tener algún problema fiscal. Si tú puedes demostrar que esos 15,000 ya pagaron impuestos, que están registrados en tu contabilidad, que ya los declaraste, no tienes por qué tener algún problema. Vente al público en general. Exactamente. Caso contrario, si tú no estás presentando declaraciones, si tú ni siquiera estás dado de alta en el SAT, evidentemente el banco va a presentar las alertas que detonan el manejo del efectivo. Va a haber comunicación, la cual ya existe o siempre ha existido entre las instituciones bancarias y las autoridades fiscales, y probablemente también sea sujeto de un acto de fiscalización. En pocas palabras, el que nada debe, nada teme, ¿no? La famosa discrepancia fiscal, ¿no? En donde yo declaro y gasto más, ¿no? Es correcto. Bueno, este es un término que también aplica, el que tú estés comprobando ante entidades financieras o cualquier empresa que esté reportando, como son tiendas departamentales, automotrices, agencias, etc., que estás ejerciendo ciertos gastos y que al final del año esto suma en determinada cantidad, y que por otro lado el fisco no esté percibiendo o esté captando ingresos declarados por tu parte, ¿no? Estás gastando más de lo que estás ingresando. Esta es la famosa discrepancia fiscal y pues es bastante riesgosa. ¿Qué pasa si no presento mi declaración? ¿Hay alguna multa?
le abro igualmente la puerta al SAT para que me venga a revisar. ¿Qué sanciones o qué pasa si no presento mi declaración como persona física? Claro, pues efectivamente, al ser una obligación fiscal y el hecho de no presentarla, puede ser sujeto de una multa conforme al artículo 81-82 del Código Fiscal de la Federación, la cual puede ir de los 1,800 pesos hasta los 22,400 para el ejercicio de 2025. Es una cantidad bastante interesante. Sí, claro. Y sobre todo, con las herramientas tecnológicas que cuenta hoy por hoy la autoridad fiscal, pues es muy fácil detectar que alguien no está cumpliendo con su obligación fiscal, ¿no? Por tanto, sí es muy importante presentarla a más tardar el 30 de abril. Ahora, si se te pasó por alguna razón y no has recibido alguna carta de invitación, no has recibido un requerimiento oficial, pues siempre vas a tener a tu beneficio el principio de autocorrección fiscal. Es decir, que tú la presentes de manera espontánea para no ser sujeto de esta sanción, siempre y cuando el SAT no te lo haya requerido de manera formal. ¿Qué pasa si soy una persona física, no he contratado Tergum Global y cometo un error? ¿Tú pudieras corregir este error en la presentación de la declaración? ¿Qué pasa con los errores que cometes? O hice una revisión y al final tengo más FDIs de los que metí porque lo facturé en la gasolinera, no lo sé. ¿Hay algún error puntual en mi declaración y lo sé? ¿Se puede corregir? Qué bueno que lo comentas. Claro que se puede corregir. Tú como contribuyente, repito, tienes derecho a esa corrección espontánea. Y es muy importante porque también se prevén multas en el mismo artículo 81-82 por ingresar datos erróneos en la declaración anual. Si tú tienes errores aritméticos, tienes omisión de datos o cualquier dato incorrecto en tu declaración anual, también eres sujeto de sanciones, ¿no? Entonces sí es muy importante verificar, asesorarse por un contador para evitar este tipo de errores, ¿no? Claro. ¿Y qué recomendaciones, o qué errores pudiéramos evitar nosotros para no tener problemas con el SAT? ¿Qué es lo que nos recomendarías así puntualmente que no hiciéramos para no meternos con el SAT? Yo quiero dormir tranquilo. Claro. Mira, los más comunes es justamente en materia de deducciones personales, aplicar deducciones de manera indebida, es decir, que no hayan cumplido con los requisitos de formalidad de pago. Mucha gente dice, oye, ya tengo la factura de los honorarios médicos, ya tengo las colegiaturas, pero no la pagué con medios electrónicos, la pagué en efectivo. Entonces, por tanto, no cumple el requisito. Como de manera digital va a estar timbrada, pues posiblemente el SAT la pueda reconocer. Pero cuando tú no compruebes que cumpliste con tu requisito formal de pago, pues ahí vas a tener problemas. Estos son de los más comunes. Otros problemas que encontramos de manera constante es la omisión de ingresos. Es decir, oye, vendí una casa, no voy a declarar mis ingresos por enajenación de bienes inmuebles, solamente voy a meter de sueldos y salarios porque ahí sí tengo saldo a favor en este régimen, ¿no? Entonces, es algo ilógico que alguien pretenda que el SAT no esté enterado de todas las transacciones que hacemos los contribuyentes, ¿no? Este mito que se tiene que, es que como tengo 10 cuentas, una en Banamex, una en X Banco, una en Pepito Banco, no se van a enterar porque tengo todo como pulverizado en diferentes cuentas, ¿no? Claro. Esto no es una realidad. Claro, es el pan de todos los días, encontrar clientes o contribuyentes que nos dicen, tengo mi cuenta fiscal y la no fiscal. Eso no existe, ¿no? Todas las cuentas son de carácter fiscal porque las instituciones financieras están obligadas a entregar información y a reportar a las autoridades fiscales. Es correcto. No, pues muy bien. Pues amigos, como se van dando cuenta, vamos a ir cerrando un poco el tema del capítulo de este día. Pero pues la importancia y la necesidad, sobre todo, yo creo que es un tema necesario, tener un contador. Te quisiera preguntar, yo como cliente o como persona física, ¿qué le tengo que exigir a mi contador? Porque al final creo que hemos tenido aquí pues en el despacho casos en donde pues, de repente el contador deja de contestar. Entonces, por eso yo les digo a mis clientes que se involucren, ¿no? Que no confíen al 100%, ¿no? Al final es una relación como el noviazgo, hay que irnos conociendo, pero ¿qué le tengo que exigir yo a mi contador? Claro, qué buena pregunta, y es muy interesante porque ahí hemos detectado que existe pues, una percepción muy subjetiva de qué es la contabilidad, de quién la procesa, dónde se procesa, ¿no? Claro. ¿A qué voy? Lo más común que encontramos con los clientes es que si les pedimos algo relacionado con su contabilidad, nos dicen, déjame, se lo pido a mi contador. La contabilidad.
por disposición oficial, debe estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. No puede estar en el despacho del contador. Claro, por temas prácticos, es muy lógico que el contador la trabaje a distancia, sobre todo hoy con los medios digitales, pero que siempre esté una copia a disposición en el domicilio fiscal del contribuyente. Segundo, el tiempo de conservación de esta contabilidad. Para aquellos contribuyentes que no están obligados tal cual a llevar una contabilidad en forma solamente de presentar declaraciones, pues el tiempo de conservación mínimo debe ser de 5 años. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal pues, puede ejercer facultades en cualquier momento de manera retroactiva. Te puede revisar 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios fiscales atrás, ¿no? Ahora, si estás obligado a llevar contabilidad en forma, por ejemplo, por una actividad empresarial, pues esta debes resguardarla en el domicilio hasta 10 años, dependiendo esa contabilidad qué efectos fiscales esté surtiendo al futuro, ¿no? Ejemplo, las pérdidas fiscales. Estás disminuyendo o amortizando pérdidas en los ejercicios posteriores, lo cual tienes por ley hasta 10 años, pues esos mismos 10 años tienes que guardar la contabilidad, contados a partir de la fecha en que presentes la declaración. Entonces es muy importante solicitarle al contador, regresando a la pregunta, pues todo el expediente contable y debe estar a disposición del contribuyente en el domicilio fiscal. ¿Sí? Otra parte importante o que es muy común encontrar es que el contador únicamente a veces envía el acuse de la declaración. Como contribuyentes debemos cerciorarnos qué está declarando el contador. Por tanto, hay que pedir el cuerpo de la declaración y cerciorar que nos hagan sentido esas cantidades, ¿no? Yo diría que con esto también guardar un comprobante en el caso de que hayan tenido un impuesto a cargo, pues de la transacción bancaria donde ustedes pagaron ese impuesto, ¿no? Hablando en materia de declaraciones. Oye, a raíz de estas últimas aclaraciones que me hiciste, me surgen un par de dudas que creo que son importantes que la aclaremos antes de que cerremos el capítulo. ¿Cuáles son las deducciones personales más comunes? ¿Y existe algún límite de ellas? O sea, ¿yo estoy limitado a deducir X cantidad de mis gastos o topes? Sí, claro, mira, las deducciones comunes o que encontramos todos los días son honorarios médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, colegiaturas, seguro de gastos médicos mayores. Esos son los más comunes que encontramos y sí están topados. Como te decía hace ratito, colegiaturas van a tener un tope dependiendo del nivel educativo. ¿Sí? Las demás deducciones personales habrá que sumarlas y compararlas contra el 15% de los ingresos totales que haya obtenido el contribuyente. Ese va a ser mi tope, o 5 veces la UMA elevada al año. El tope menor va a ser el que aplique como límite de deducciones personales. ¿Qué pasa si estoy presentando mi declaración, estoy juntando mi información, me acuerdo que facturé X, pero no encuentro el documento? O sea, no encuentro el CFDI. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Mira, afortunadamente, pues con la era digital, como te decía, todos los CFDIs los vas a poder encontrar en el repositorio del SAT. Entonces, es una herramienta muy, muy sencilla de utilizar, donde puedes filtrar por fecha, por número de folio. Entonces vas a poder recuperar la representación impresa, que es el PDF, y el XML de la factura. Eso te va a permitir poder accesar. Lo que sí es importante también es anticiparte con la parte de los estados de cuenta y cualquier otro tipo de comprobante que no estén a disposición en el repositorio del SAT. O sea, esto que te acuerdas que antes le teníamos que enviar todas las facturas escaneadas o en foto a nuestro contador, o el PDF o el XML por correo, ¿ya no lo tenemos que hacer o sí lo seguimos haciendo? Vaya, se ajusta a la forma de trabajar. Hay contadores que están chapados todavía muy a la antigua, claro, ¿no? Donde ellos piden que se les informe qué facturas están relacionadas con lo que se quiera declarar, pero en el estricto sentido pues ya están disponibles en el repositorio del SAT y el contador las puede recuperar con la firma electrónica y con la contraseña de manera inmediata desde el portal del SAT. Ok. Y pues vamos, creo que con nuestra última intervención del día de hoy. ¿Qué novedades importantes para la declaración? ¿Qué reformas? ¿Qué cambios hubo en el 2025 que yo como contribuyente tenga que saber? Mira, lo de cada año. El primer asunto es la actualización de ciertos parámetros. Recordemos que año con año se actualizan factores como son el salario mínimo y la unidad de medida y actualización. Esos factores son tomados en cuenta en la declaración anual para la aplicación de topes en las deducciones personales, para la aplicación de ciertas exenciones.
Entonces, debes de tomar en cuenta que para el 2025 se manejaban ciertos parámetros y hacer tus cálculos en función de ellos. Ok. ¿Va? Eso es lo principal. También si tú fuiste sujeto de algún beneficio o de alguna facilidad administrativa en la que tú no estabas obligado a presentar declaración anual, es importante que actualices o revises si esa facilidad administrativa se encuentra vigente. Ok. Pues bueno, amigos, creo que vamos llegando al fin de nuestro renovado podcast de Tergum Global, de TG para los amigos. Y pues Armando, no me quisiera despedir antes sin primero darte las gracias, ¿no? La verdad es que el conocimiento que tiene Armando es increíble, se ve el manejo, tu confianza, te lo agradezco y te lo felicito, por supuesto. No por nada eres el socio director del área contable y fundador del área contable de Tergum Global, ¿no? Te felicito. Pero sí me gustaría preguntarte dónde te encuentran nuestros amigos, tu correo, tu teléfono, quieres la página de Tergum, no lo sé, ¿dónde pueden pedir una cotización para el tema de la contabilidad, no solo de persona física, sino también de persona moral? Te agradezco mucho, al contrario, Pepe, la invitación, primero que todo. Muchísimas gracias. Como siempre, pues, estamos aquí para cualquier duda o cualquier grano de arena que podamos aportar. Por supuesto, estamos disponibles en contacto a través de la página de Tergum, que es www.tergum.com.mx. Correcto. También les proporciono mi correo, es armando.perez@tergum.com.mx, y ahí esperamos pues cualquier medio de contacto para ayudarlos, ¿no? La idea es siempre aportar a los empresarios, aportar al país, aportando un poquito de conocimiento, ¿no? Buenísimo. Pues amigos, agradecerles el tiempo que nos dedicaron para escucharnos, de recomendarles el podcast de Tergum, que nos sigan en redes, va a estar disponible en las redes, que contacten a Armando si tienen alguna duda puntual o quisieran recibir alguna cotización, no solo de persona física, sino también de moral, y recordarles que en Tergum Global tenemos no solo servicios contables, sino también jurídicos, laborales y fiscales, en donde también quisiéramos apoyarlos. Y como les digo siempre a mis clientes y amigos, asesórense bien. Muchas gracias, José Miguel González Tamayo, y un gusto tenerlos por acá.